Hola mis amigos, cordial saludo. El tema de comentar hoy no puede ser otro que el de las elecciones del 21 de junio, segunda vuelta para elegir presidente. Y sobre ese tema vale la pena recordar un libro escrito por unos profesores de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, particularmente el profesor Máximo, se me olvidó el apellido. Bueno, son tres profesores de la universidad que escribieron un libro, han escrito muchos libros sobre esos temas. El progresismo latinoamericano en el siglo XXI es el tema. Y los autores hablan de la primera ola progresista, que fue cuando subió Chávez, Evo Morales, Correa en el Ecuador, la primera vez de Lula, los Kirchners en Argentina, etc. Y después hablan de la segunda ola progresista, señalando que Petro, la elección de Petro en el 2022, corresponde a la segunda ola progresista. Pero de eso hay dos cosas que quiero recordar de lo anotado por los analistas de México. Uno, que se refieren al péndulo latinoamericano, destacando que el proceso eleccionario acá es un vaivén entre la derecha y la izquierda, y primero va uno de izquierda y después uno de derecha y después uno de izquierda y después uno de derecha, un péndulo, dicen ellos, porque la gente elige más con sentido emocional que con sentido programático, y actúa de una manera reactiva según el último gobierno. Como Latinoamérica, de todas maneras, primero, está en el modelo neoliberal global, y segundo, todo el continente es dependiente, está expuesto a los factores y fenómenos de poder global. Entonces no se producen los cambios profundos estructurales que la gente quiere, y quiere ya. Entonces llega el gobierno, y si el gobierno no le da lo que espera, entonces inmediatamente en el siguiente elección vota por el siguiente, por el otro, por el contrario. Bueno, ese es el primer punto que ellos destacan. Y el segundo punto que también destacan es que la primera ola progresista de América Latina fracasó. Y dicen que fue fracaso porque el siguiente periodo ganaron los contrarios. Si aplicamos ese razonamiento de los analistas de la Universidad de México al caso colombiano de hoy, entonces tendríamos que decir por analogía que Petro fracasó. Que Petro fracasó porque el siguiente gobierno es del otro lado, es de la derecha. Y si podemos mirar, claro, las elecciones de ayer, pues sí, hubo injerencia de Estados Unidos y cosa que interviene mediante sus organismos clandestinos, hubo plata, compra de votos, no hay claridad en el manejo de la registraduría, hubo constreñimiento electoral, en fin, todas esas cosas, sí, todas esas cosas. Pero no podemos desconocer los errores que ha cometido la izquierda desde hace más de un año, desde comienzos del año anterior, del 25. Errores políticos. Petro pudo haber hecho un buen gobierno, y de hecho hizo un buen gobierno como gobierno, pero políticamente cometió errores estratégicos.
Y luego el pacto histórico cometió errores estratégicos. Y luego la campaña de Cepeda cometió errores estratégicos y Cepeda mismo cometió errores estratégicos. Quiere decir que la estrategia implica que a veces toca sacrificar los propios criterios y los propios convencimientos para acomodarse a lo que el escenario, y en este caso el escenario electoral, exija para poder tener éxito y triunfar en esa competencia electoral. Si se sigue ciñendo solo a sus principios, solo a su ideario político y programático, pues se descuidan la forma como piensa el elector, porque es que no siempre el elector piensa como piensa el candidato, y el candidato debe acomodarse a como piensa el elector para poder ganar. Entonces, esos son errores estratégicos que cometió la izquierda, lo cual significa que el liderazgo de la izquierda en Colombia es débil, que tienen que hacer ajustes, autocrítica y modificar, porque tal como se harán las cosas, pues no salieron muy bien. Buenas tardes.